Buenas noches, mi nombre es Diana Brillizo Toera, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental del CEAD de Acacías. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es una actividad biológica aeróbica donde los microorganismos descomponen la materia orgánica. A continuación, les explicaré y mostraré algunas evidencias que tomé durante 2 meses del compostador casero. La fecha de inicio de la recolección de los residuos que realicé fue desde el día 17 de septiembre hasta el día 23 de septiembre del 2016, es decir, 7 días de la semana. Los datos iniciales de la materia orgánica fue de 0,7 kilogramos, el volumen fue de 1.600 centímetros cúbicos, la altura de los residuos fue de 16 centímetros. Se inició a realizar el compostador casero el 3 de octubre y desde el 3 de octubre hasta el 9 de octubre se tomaron unos datos en el transcurso de esos días, los cuales arrojó el compostador el peso de 0,52 kilogramos, la altura de los residuos fue de 14,5 centímetros, el volumen de 1.450 centímetros cúbicos, la textura fue rugosa, el olor a hojas secas, el color café claro y se obtuvo unos lixiviados de 7 mililitros. En esta etapa se observó que el olor era tolerable, ya que aún hay poca descomposición de la materia orgánica. El 10 de octubre al 16 de octubre, el compostador arrojó un peso de 0,428 kilogramos, una altura de los residuos de 12,5 centímetros, un volumen de 1.250 centímetros cúbicos, la textura fue porosa, el olor fue a humedad con esporas de hongos, el color el olor fue de café claro, los lixiviados fueron de 42,5 mililitros y se observa que los residuos orgánicos recolectados en la casa aún se encuentran visibles. Hay lixiviados y su olor es un poco más fuerte que el de la semana pasada. El 17 de octubre al 23 de octubre, el peso en kilogramos fue de 0,371. La altura de los residuos fue de 14, centímetros. El volumen fue de 1.040 centímetros cúbicos. La textura granulosa húmeda. El olor fue a humedad con esporas de hongos. El color fue café. Los lixiviados no se presentaron en esta etapa, siendo la semana 3. Las observaciones en esta etapa fue que la materia orgánica se encuentra un poco más descompuesta que la semana anterior, pero aún se observan algunos restos orgánicos. El compostaje ya no produce lixiviados. El 24 de octubre al 30 de octubre se arrojó un peso de 0,362 kilogramos, la altura de los residuos fue de 10,3, el volumen en centímetros cúbicos fue de 1.030 centímetros cúbicos, la textura fue granulosa húmeda, el olor fue húmedo, el color fue café y en esta etapa tampoco se presentaron lixiviados. En las observaciones
que tuve se puede reconocer algunos restos orgánicos, mm, porque solo están parcialmente descompuestos, porque solo están parcialmente descompuestos de esta materia. Se puede observar que los microorganismos están realizando su actividad. Del 31 de octubre al 6 de noviembre, el peso que se arrojó en esta semana fue de 0,353 kilogramos, una altura de los residuos de 9,2 centímetros, un volumen de 920 centímetros cúbicos, la textura fue granulosa húmeda, el olor fue húmedo, el color se tornó marrón, ya no era café. Los lixiviados no se presentaron como en las semanas anteriores, en las 2 semanas anteriores. Se encuentran más descompuesta la materia orgánica, es menos visible los residuos orgánicos y las hojas secas que se usaron para el compostaje. El olor no es desagradable. El 3 de noviembre al 13 de noviembre, el peso en kilogramos fue de 0,349 kilogramos, la altura de los residuos fue de 9,2 centímetros, el volumen fue granulosa húmeda, el olor se tornó húmedo, el color también se tornó húmedo como la semana anterior, los lixiviados no se presentaron. En esta etapa se presenta que la materia orgánica es menos visible que la anterior semana, pero al tocarse se sienten algunos restos orgánicos generados en la casa y que se recolectaron, y las hojas secas ya no se observan. El olor no es desagradable. El 14 de noviembre al 20 de noviembre, el peso en kilogramos es de 0,349, la altura de los residuos es de 9,2 centímetros, el volumen es de 920 centímetros cúbicos, la textura es homogénea húmeda, el color es húmedo, el olor es húmedo, el color es marrón y los lixiviados no se presentaron tampoco en esta etapa. Los residuos implementados al inicio del compostador no se observan en su totalidad, lo que indica que la actividad microbiana se encuentra activa. No presenta mal olor y no se observan gusanos ni lombrices, entre otras especies visibles. Del 21 de noviembre al 27 de noviembre, el peso en kilogramos fue de 0,345. La altura de los residuos fue de 9,1. El volumen en centímetros fue de 910 centímetros cúbicos. La textura fue homogénea húmeda, pero al tocarse se sentía algunos gránulos, pero no mucho como las semanas anteriores. El olor fue húmedo, el color fue marrón, los lixiviados, el color fue marrón tirando como a negro. Los lixiviados no se presentaron. En esta etapa no se observaron grandes cambios. Se tornó casi igual que la semana anterior. Pero igual se manifiesta que los microorganismos están realizando su actividad de descomposición. No presenta mal olor y se observa un color entre marrón y un poco negro. Durante este experimento puedo concluir que mientras los microorganismos realizan su actividad microbiana,
los residuos orgánicos se disminuyen en volumen, en peso, en altura y también en el olor. También tiene significativo resultado dependiendo de la temperatura. También se puede concluir que para tener un excelente compostaje se debe controlar la temperatura, la buena relación de nitrógeno y carbono y un buen oxígeno. Y también iniciar con buenos niveles de humedad.